Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el nuevo Hyundai 40 Sedan 2014. Aquí tenemos la llave. Así que vamos allá. Es el largo de Hyundai. En esta ocasión me gustaría darle las gracias al concesionario de Hyundai Ibericard Turbotracción, situado en la avenida de Madrid 195 Vigo, Pontevedra, por cederme su coche para poder grabarlo y poder enseñároslo. Y bueno, vamos arriba. Primero os voy a enseñar la llave. Aquí tenéis la llave, es una llave de navaja o de tijera, como la queréis llamar. La vamos a poner en su sitio. Y vamos a cerrar la puerta. Nos hace soniditos al entrar y también al apagar el coche. Para empezar tenemos los reposabrazos de las puertas, son de cuero, para que no se gaste tanto. Tenemos molduras de aluminio cepillado, de imitación de aluminio cepillado, tiradores de aluminio. Tenemos 4 levalunas eléctricos, bloqueo de las ventanillas traseras, regulación eléctrica de los retrovisores, tomas de ventilación, equipo de sonido. Por aquí tenemos gestión de la iluminación, tanto exterior, antinieblas, altura de la iluminación delantera. Esta sería la potencia de la iluminación del salpicadero, de los cuadros y demás. Lo podemos subir o lo podemos bajar. Y por último, desconectar el auto start stop. Es esa función en la que en los semáforos se nos apaga el coche. ¿Vale? Y pues por aquí tenemos la apertura del portón o del maletero. Intermitentes y luces de estacionamiento. A la derecha tenemos el limpiaparabrisas delantero y trasero. El volante es de cuero, la verdad es que es muy ergonómico, se adapta muy bien a la mano. Y algo que me gusta de este volante es que es bastante blandito, lo que nos hace un agarre pues más bueno. La verdad es que se agarra mucho mejor a la mano. Por aquí tenemos los mandos para modificación de los ajustes de la radio, modo, volumen y selección de cadenas y de radios. Aquí tenemos para colgar y descolgar el teléfono, el voiceover para decirle comandos al coche y que nos lo haga sin tocar ningún botón. Por aquí tenemos los botones para el funcionamiento del limitador de velocidad y del posicionamiento automático de velocidad. Y por aquí tenemos los botones para la pantalla central. Si nos venimos al centro del salpicadero, tenemos las tomas de ventilación típicas de Hyundai. La verdad es que me parecen muy bonitas. El salpicadero es bastante grande, es bastante alto. La verdad que es un coche en el que me siento arropado y siempre me gustan los coches en los que me siento bastante arropado. Pues la radio es muy sencilla, pero está muy equipada. Tenemos Bluetooth, audio por Bluetooth, CD MP3, tenemos USB y auxiliar en la parte inferior. Ahí lo tenéis. Es decir, que podemos conectar muchísimas cosas a la radio y podemos tener una radio bastante completa. Para encenderla simplemente hay que darle el botón de encendido, volumen, FM, FM2 o AM. Vamos a ponerlo en FM. Por aquí tenemos CD, auxiliar y USB. Esto sería para buscar una pista y esta parte sería para buscar una carpeta dentro de los USBs y de las CDs de MP3. Información, ajustes y el botón de Dark, que sería para apagar la pantalla. Es decir, imaginar que vamos por una autopista varias horas y que la luz de la radio nos molesta. La radio sigue funcionando, simplemente que la pantalla se nos vuelve negro, es decir, para que no esté molestándonos constantemente. Y AST, que es el Auto Store del coche, lo conectaríamos al móvil. Y por último, para buscar pues por ejemplo, emisoras de radio o incluso
carpetas dentro, o sea, canciones dentro de carpetas de una manera muy rápida sin tener que estar dándole al botón. Simplemente giramos la rueda y pasamos un montón de canciones. Y por último, los favoritos. Si seguimos bajando tenemos el clima, 4 intermitentes, bloques del coche, tenemos desempañamiento del cristal delantero, desempañamiento del cristal trasero y el clima. El clima es muy sencillo, vamos a darle un toque de llave para que se encienda. Vale, el clima es muy sencillo. Aquí tenemos potencia, la verdad es que es una potencia instantánea. Le damos y al instante ya tenemos máxima potencia o la potencia que le indiquemos. Aire acondicionado, estas serían las posiciones en las que querríamos el aire. Temperatura del conductor, temperatura del acompañante, recirculación del aire y aire exterior, o sea que nos entra aire exterior. El botón de dual, imaginaros que van dos personas, va una sola persona en el coche y tenemos 18,5 y 22 grados. Sería un poco absurdo llevar dos temperaturas con una sola persona. Le damos al botón de dual y automáticamente se nos convierte en un clima monozona. Si le volvemos a dar a dual, volvemos a tener un clima bizona. Y por último, apagar. La verdad es que está muy bien el clima. Los climas de Hyundai me gustan mucho en ese aspecto, aunque son muy completos, muy fáciles de usar y son instantáneos. Si seguimos bajando tenemos activación o desactivación del control de estabilidad. A la derecha tenemos, vamos a darle un toque de llave y os lo voy a enseñar. Si pulsamos ese botón, en la pantalla nos va a indicar lo siguiente. ¿Vale? Tenemos confort, normal y sport. Esto significa que podemos cambiar la dureza del volante. Lo podemos poner un poco más blando, un poco más duro o que quede normal. Por imaginar que vamos a aparcar en una ciudad o estamos por ciudad y tenemos que estar girando constantemente a bajas velocidades. Ponemos en confort y el volante casi no nos va a ejercer ninguna fuerza. Continuamos para abajo. Tenemos la tapa. La tapa la verdad es que queda muy bonita. El hueco es bastante grande para guardar cosillas. Esto sería el cenicero, pero bueno, lo tenemos guardado. Nos trae un cenicero para poner en uno de los huecos de los vasos. Toma de 12 voltios, auxiliar, USB. Pomo de cuero, guardapolvo de cuero. Y si seguimos hacia atrás, tenemos freno de estacionamiento eléctrico. El auto hold es el freno automático en cuesta, el asistente en cuesta. Cuando vamos a arrancar en cuesta, pulsamos este botón, se nos frena el coche unos segundos para que nos dé tiempo a cambiar el pie del pedal del freno al acelerador. Y por aquí tenemos el activador o desactivador del Partronic. Por último, tenemos hueco para dos portabebidas. Y si abrimos el reposabrazos, tenemos un hueco bastante profundo. Tenemos una bandeja que podemos quitar o poner. ¿Vale? Y esa es la profundidad que tenemos en el hueco. La verdad que es bastante profundo. Y bueno, si nos vamos hacia arriba, en la parte superior tenemos la iluminación de lectura. Esta sería la iluminación para bañar todo el cuadro de un azul clarito para que podamos ver en la oscuridad todos los bordes de las piezas del coche y podamos encontrar mejor aquello que busquemos, los botones que busquemos. Aquí tenemos un portagafas, espejos con iluminación y por último tenemos el micrófono para el manos libres. Tenemos retrovisores con sensor. Y bueno, por último vamos a encender el coche para que escuchéis el ruido que hace interiormente. La verdad es que el ruido es muy suave, muy inapreciable. Pisamos el embrague.
nada, la verdad es que el motor funciona genial en aspectos de sensibilidad del pedal. El pedal es súper sensible, las vibraciones y el sonido interno son muy bajas y bueno, la verdad es que antes estuve maniobrando el coche y va perfecto. Vamos a las plazas traseras. Los asientos son bastante ergonómicos, con lo que encajamos bastante bien y se va súper cómodo en los asientos estos. Y en las plazas traseras tenemos muchísimo espacio. ¿Vale? Como veis, puedo estirar perfectamente las piernas, que tengo mucho espacio. Que tengo el asiento echado hacia atrás para tener una grabación cómoda, como os digo siempre. ¿Vale? Las calidades en la parte trasera también son muy buenas. Los acabados son muy buenos. La verdad es que, bueno, me gusta mucho el espacio. Tenemos muchísima altura. Iluminación. Y bueno, como os decía, los asientos también son bastante envolventes, son blanditos, por lo que vamos a ir cómodos si decidimos hacer un viaje en este coche. Reposabrazos con posavasos. Tenemos toma de ventilación en la parte trasera. Y bueno, vamos a ir al maletero. Por detrás me parece un coche muy elegante. Y bueno, el maletero lo podemos abrir de dos maneras, o bien a través del mando o bien a través del botón. ¿Vale? Se nos queda entrecerrado por si está lloviendo. Si está lloviendo, pues no se nos mojaría el interior del maletero. Y tenemos un maletero muy amplio. Tenemos rueda de repuesto, pero no es una rueda de repuesto de metal, sino que es una llanta exactamente igual a la del coche. Si pinchamos no vamos a llevar una rueda oscura, sino que vamos a llevar exactamente la misma llanta que el coche. Y bueno, vamos a ir a la plaza del acompañante. Tenemos la guantera. La verdad que es muy bonito. Y lo que os decía antes, me parece un coche muy confortable. Os voy a enseñar el compartimiento del motor para que veáis cómo es el compartimiento del motor. Y algo que también me gusta son las luces delanteras. Esa forma redondeada que tenemos en las luces delanteras me parece muy bonito. En esta ocasión es un motor 1700 de 115 caballos, por lo que tenemos motor para muchos años. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. ¡Un saludo! Hoy tenemos con nosotros el BMW Serie 4 Cabrio. Aquí tenemos la llave. Así que vamos allá.